Muy buenas, mi nombre es Alfredo Castillo Ubella y el día de hoy tengo el placer de presentarles un tema muy interesante y de mucha relevancia en la clínica, ya que es una condición muy frecuente, que es la hematuria. ¿En qué consiste la hematuria? La hematuria no es más que la presencia de sangre o glóbulos rojos en la orina, que puede o no cambiar el color y la apariencia de la orina, en un color más rojizo, más anaranjado o más marrón, similar a la cola. La hematuria es un signo clínico, eso es muy importante saberlo, ya que de por sí la hematuria no es una patología, sino que es un signo clínico producido por una patología de fondo. Entre estas patologías que suelen acompañar la hematuria, de las más comunes, tenemos procesos o síndromes de origen nefrourológico. ¿Cómo se clasifica la hematuria? La hematuria la podemos clasificar según la cantidad de hematías por campo, según su duración, según el momento de la aparición de la hematuria durante la micción, según su sintomatología y según su origen. Según la cantidad de hematías por campo, la hematuria se puede clasificar en una hematuria microscópica o una hematuria macroscópica. Esta clasificación es importante conocerla, es la clasificación más común. La hematuria macroscópica es la que se puede detectar a simple vista y con el uso del microscopio puede ver más de 100 hematías por campo. Sin embargo, la hematuria microscópica no la puede detectar a simple vista. A simple vista parece una orina normal, de color amarillo, transparente, cristalino. Pero cuando usas el microscopio, puedes detectar más de 3 hematías por campo. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una hematuria macroscópica y una microscópica. Es importante conocerlo. También podemos clasificarla según su duración. Si una hematuria que dura más de 6 meses es una hematuria persistente. Si dura menos de 6 meses es una hematuria transitoria. Ahora, según el momento de la aparición de la hematuria durante la micción, se puede clasificar una hematuria inicial, terminal y total. Para ello vamos a utilizar una prueba conocida como la prueba de los tres vasos, en donde a continuación el paciente va a orinar en tres vasos de manera seguida, lo va a llenar lo más que pueda. Y si la hematuria aparece en el primer vaso, es decir, que aparece de forma inicial, podemos decir que es una hematuria inicial. Y eso nos sugiere que la afectación es distal al nivel del sistema urinario, es decir, al nivel de la uretra posterior o de la próstata. Ahora, si la hematuria comienza a aparecer ya a nivel del último vaso, como podemos ver en la imagen, ya estamos hablando de una hematuria de origen vesical. Ya la afectación es más proximal del nivel del sistema urinario. Ahora, si la aparición es total, si en los tres vasos hay hematuria, podemos decir que es una hematuria de origen renal. Ahora, según su sintomatología, es muy sencillo. Si está asociado a síntomas, es una hematuria sintomática y si no, es una hematuria asintomática. Según su origen, puede ser una hematuria glomerular o extraglomerular, que eso ya comprende las otras estructuras del sistema urinario, como son los uréteres, la vejiga urinaria o la uretra. ¿Cuáles son las causas de la hematuria? Esto es muy importante. Podemos clasificar las causas de la hematuria según su origen, en causas glomerulares o causas no glomerulares. Entre las causas glomerulares tenemos la nefropatía por IgA, glomerulonefritis membrano proliferativa, glomerulonefritis postinfecciosa. Estas tres causas son las causas más comunes en la población pediátrica. Eso es importante saberlo. Seguido del síndrome urémico hemolítico, la enfermedad de Alport, la enfermedad de la membrana basal glomerular, nefritis lúpica. También tenemos el síndrome nefrítico, síndrome nefrótico y enfermedad renal poliquística. Estas son condiciones que producen hematuria, causas glomerulares que producen hematuria. Ahora, ¿cuáles son las causas no glomerulares? Entre ellas tenemos la infección del tracto urinario, que dependiendo de la región, el nombre va a cambiar. Por ejemplo,
Si la infección a nivel de los riñones es una pielonefritis. Si a nivel de la vejiga urinaria es una cistitis. Si a nivel de la próstata es una prostatitis. Y si a nivel de la uretra es una uretritis. La infección del tracto urinario es la causa más común de hematuria en la mujer. Eso es importante saberlo. Los cálculos urinarios que puede hacer a nivel de los riñones, a nivel de la uretra, a nivel de los uréteres, que es la causa más común de hematuria en el adulto en general. También los tumores producen hematuria, tumores renales, vesicales, prostáticos, la hiperplasia prostática benigna, la hipertensión, traumatismos, lesiones pueden producir hematuria, un ejercicio muy intenso, fiebre, ciertos tipos de fármacos y enfermedades de células falciformes. Ok, ¿cuándo podemos decir que realmente es una hematuria, que es una hematuria verdadera? Y cuando es una falsa hematuria, una hematuria imitadora, una hematuria que realmente no es una hematuria. Bueno, una hematuria verdadera es aquella que hay glóbulos rojos en la orina. Puede ser una macrohematuria, una microhematuria, pero si hay glóbulos rojos, es una hematuria verdadera. Una falsa hematuria es una orina que de color puede ser rojizo, una apariencia rojiza, color intenso, pero no hay glóbulos rojos en la orina. ¿Qué condiciones puede producir una falsa hematuria? Son varias y las vamos a mencionar a continuación. Pueden ser ciertos tipos de alimentos, como las remolachas, como las frambuesas, la mora, el arándano, ciertos tipos de champiñones que tienen un pigmento natural que cambia el color de la orina, un aspecto más intenso, más oscuro. También tenemos ciertos tipos de medicamentos, medicamentos como la rifampicina, que es uno de los pilares para el tratamiento de la tuberculosis. Esto cambia el color de la orina en un aspecto más rojizo. También tenemos la fenazopiridina, que es un anestésico del tracto urinario, cambia el color de la orina en un aspecto más anaranjado. Neurobión, que es un complejo vitamínico, complejo B inyectable que cambia el color de la orina también, que puede producir también una falsa hematuria. Otros componentes que tiñen la orina pero no son eritrocitos, como es el caso de la hemoglobinuria, que es la secreción de hemoglobina libre en la orina, que se va a liberar en condiciones como por ejemplo una anemia hemolítica, una anemia hemolítica autoinmune, que el eritrocito, el glóbulo rojo, en sí libera la hemoglobina. También puede haber mioglobinuria, que ya es un componente que se encuentra en los músculos, transporta el oxígeno a nivel muscular. Entonces, si hay ruptura del músculo, por ejemplo, en un ejercicio intenso, va a haber mioglobinuria, que va a dar una apariencia más oscura, más rojiza, o un golpe de calor también puede producirlo. También puede producirse una falsa hematuria por una contaminación externa. En el caso de la mujer, por la menstruación, que caen gotas de sangre en la menstruación en la orina y se ve como una hematuria, pero no lo es. O en el caso del hombre, tenemos una hematoespermia, que es la presencia de eritrocitos en la eyaculación, acompañados de los espermatozoides, que ya es de origen de la vesícula seminal. No tiene nada que ver con el tracto urinario, por lo tanto, no es una hematuria. Ahora, esto también es importante saber. Los signos y síntomas asociados. Los signos y síntomas asociados son una especie de guía. Cuando el médico evalúa al paciente, hace la historia clínica, hace la exploración física, los signos y síntomas nos ayudan a guiarnos de cuál puede ser la causa. Por ejemplo, si hay coágulos de sangre en la orina, eso no nos sugiere un origen glomerular. Ya origen glomerular descartado, ya es un origen no glomerular, como los que mencionamos anteriormente, infección del tracto urinario, tumores que afectan de distintas partes anatómicas del sistema urinario, uretra. Si hay un dolor insoportable a nivel de la región lumbar donde están los riñones, un dolor tipo cólico, eso nos sugiere cálculos renales. Si hay síntomas de irritación urinaria como ardor a la hora de orinar, disuria, incontinencia urinaria, eso nos sugiere infección o ciertos tipos de cáncer. Síntomas obstructivos, dificultad de orinar, tenesmo,
vesical, y también ardor, disuria. Eso nos sugiere una enfermedad en la próstata, como una hiperplasia prostática benigna. Ahora, si palpamos una masa abdominal, que además está asociada a hematuria, eso nos sugiere una poliquistosis renal o un carcinoma. Entre las pruebas complementarias que ya nos confirmaría el diagnóstico como tal, tenemos el laboratorio urinario, que son de gran interés en las hematurias débiles o hematurias microscópicas. También nos permite descartar falsas hematurias, en donde en el sedimento urinario podemos ver glóbulos rojos, proteínas. Si vemos glóbulos rojos dismórficos, proteínas, cilindros, eso nos sugiere un trastorno glomerular, de origen glomerular. Ahora, si vemos presencia de glóbulos blancos o bacterias, eso nos sugiere una infección del tracto urinario. Eso es importante. Ahora, en el estudio morfológico, en los pacientes que tengan más de 35 años o menos de 35 años, pero con factores de riesgo, se sugiere indicarle una citoscopía. Y los pacientes mayores de 50 años, perdón, con hematuria macroscópica, con síntomas sistémicos inexplicables, son indicativos de mandarles una ecografía o una tomografía abdominopélvica, también conocido como Eurocat. Criterio de hospitalización o la red flag, tenemos una hematuria persistente con una repercusión del estado hemodinámico, que el paciente esté chocado, con una hematuria importante, anemia grave o que está relacionada a alteración de la coagulación sanguínea, una insuficiencia renal o una hematuria macroscópica postraumática. Esos son red flags, criterios para hospitalizar a un paciente con hematuria. Eso es importante. Y relacionado al tratamiento, es muy sencillo. El tratamiento va dirigido completamente a la causa de la hematuria. Si es una infección, hay que tratarlo con antibióticos. Si es un cálculo, hay que quitar el cálculo. Y si es un tumor, hay que quitar el tumor. Y ya con esto culmino la charla de hoy. Muchísimas gracias.